Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jueves 11 de julio de 2019. Un placer enorme saludarles, como siempre. Gracias por estar con nosotros en esa sintonía muy temprano, desde horas de hoy, precisamente para enterarse de todo el acontecer noticioso a través de nuestro noticiero. Y por supuesto, ahora vamos a hacer el análisis pertinente de las actividades que están siempre circunscribiendo la actividad periodística del país. Hoy, esta mañana, me acompaña en el estudio el doctor René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena y presidente de la Comisión de Reformas Electorales. Con él vamos a aprovechar, abordar varios aspectos. Por ejemplo, una propuesta que para el día de hoy presentará, en la cual se tiene como abordaje principal el tema de los desaparecidos. A propósito, el fiscal general de la República ayer confirmó que hay 8 desaparecidos por día. Este es un tema que es bien interesante analizarlo, y por supuesto también vamos a poner en contexto el llamado que en algún momento hiciera o fue enfáticamente en hacer el presidente Nayib Bukele ayer en su primera cadena nacional de radio y televisión, incluyendo Facebook Live, donde eleva una presión precisamente a los diputados para que este día se aprueben 91 millones de dólares para la segunda etapa de su plan de seguridad. Así es que estos serán los temas. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor René Portillo Cuadra. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Ernesto. Agradecido contigo y con el grupo Megavisión por la invitación que me hacen. Y como tú bien lo dices, hay varios temas importantes en el contexto nacional. Así es, y sobre todo cuando se trata de examinar el tema por el cual el país ahorita está pasando un momento interesante, porque a la larga de todos los, pormenores que pueda tener, ya sea en reacciones positivas o negativas, hay un plan que está funcionando y que de alguna manera requiere de la atención de todos los actores. Decía de que el presidente ayer en su primera cadena de radio y televisión decía de que el plan control territorial costará 575 millones de dólares. De estos 200 millones requerirán deuda, obviamente, pero también exigió a manera de presión para que este día se aprobaran 91 millones de dólares para la seguridad. ¿Qué piensa y cómo está el partido entrando en consonancia con esta petición del presidente? Bueno, mira, en términos generales ha sido muy positivo, se ha visto con mucho optimismo el plan de seguridad implementado por el señor presidente de la República y su gabinete, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido un plan, digamos, con muchas expectativas. Quiero decirte que al FMLN le aprobamos 5.000 millones de dólares en los 10 años de gobierno que estuvo solo para seguridad, solo para darte un parámetro, 5.000 millones de dólares. Esto significa de que los planes anteriores fracasaron no por falta de financiamiento, sino por falta de una implementación correcta, de un seguimiento, de una evaluación y de una corrección dentro de la ejecución del plan. No tenemos mayores detalles de este plan en particular, y creo también que no deberíamos de tenerlos, porque un plan de seguridad no puede ser objeto del dominio público de cómo se va a hacer, sino de las autoridades correspondientes. A nosotros como diputados nos toca analizar la parte del financiamiento, que la petición vaya en legal forma, como lo dice la ley, que debe de ir y debe de hacerse el dictamen, y desde luego que hay que aprobar este dinero para la segunda fase. Quiero decirte que la palabra presión que utiliza un poco el titular no se corresponde un poco con la realidad, porque en los últimos 2 días de esta semana el señor presidente de la República se ha reunido con las dirigencias de los partidos para pedirles el apoyo para los 91 millones. O sea, el tema de la cadena de ayer, digamos, diciéndole a los diputados que solo es un botón el que van a presionar, no hay tal presión. La verdad es que se ha venido platicando con el presidente de la República. Y además es parte de la naturaleza con la que él siempre actúa. El presidente Bukele es una persona muy enfática, muy activa en ese ¿no? Así es, en ese sentido no hay tal presión. No obstante, todo lo que dijo es cierto.
de cabo a rabo todo lo que dijo es cierto. En ese sentido, en estos últimos 2 días se ha estado reuniendo con los partidos políticos, con la dirigencia, precisamente para pedirles el apoyo, y prácticamente el apoyo lo tiene en la Asamblea Legislativa. Yo creo que ningún diputado en su sano juicio se abstendría de votar en este tipo de financiamiento que lo requiere el país, y ahora lo que nos toca a los diputados es endosarle la confianza a un proyecto, a un plan que es naciente en el país, que tiene mucho futuro, pero viene la contrapartida después, el control de esos fondos. Y eso le corresponde a la Corte de Cuentas vigilar que efectivamente estos fondos sean canalizados de manera concreta, correcta, oportuna y para lo que se ha pedido. Ahora, en este tema yo creo que en la segunda fase, que me imagino que es un despliegue territorial más amplio y en el cual también el ministro de la Defensa Nacional expresó ayer en la Asamblea de que se va a poner alrededor de 1000 reservistas en el territorio nacional haciendo tareas conjuntas con la Policía Nacional Civil. Obviamente que el financiamiento va en esa dirección, no solo en el aspecto de despliegue, sino también de financiar la parte logística. En ese sentido, en lo particular, porque más tarde habrá reunión de la fracción de Arena y ahí se tomarán los acuerdos respectivos, pero en lo particular puedo decirte de que hay que apoyar esta moción, de que hay que apoyarla no por la presión, sino porque el dinero se necesita para la seguridad pública. Ok, se ve con buenos ojos entonces hasta este momento las acciones que están llevando hacia cabo a partir de este plan. Hay 2 homicidios, según la estadística que muestra oficialmente el presidente, ¿no? Hay 2 homicidios, pero hay 8 o 9 desaparecidos diarios. Entonces, que es un punto que vamos a analizar, hilvanando lo que dice el fiscal, esa cifra de muertos y, por supuesto, la propuesta que este día, entiendo, va a presentar también es muy bueno bueno el indicador de que se haya bajado los homicidios en el país. Es alentador. Cada persona que fallece es un dolor para una familia y para el país. Pero el tema de seguridad no solo se mide en función de los homicidios, sino en función de las extorsiones, en función de la seguridad en las calles, en función de los desaparecidos y de otros indicadores más que son importantes. Pero muy bueno, digamos, y muy alentador el que se haya bajado sustancialmente el tema de los homicidios. A ver, René, decía un colega de ustedes de la fracción y presidente de la Asamblea Legislativa, doctor Norman Quijano, que el país está al límite con más del 70% de endeudamiento sobre el PIB, por lo que ve poco factible recurrir a más préstamos para resolver el tema de la inseguridad en el país. ¿Qué piensa al respecto de lo que dice el doctor Norman Quijano? Bueno, siempre el mayor problema que ha tenido el país no es la falta de dinero, sino la forma de cómo se gasta y se invierte esto. Bastaría citar y recalcar el dato que te acabo de mencionar. De los países del Triángulo Norte, El Salvador es el país que más ha invertido en seguridad en los últimos 10 años. Y tenemos los peores resultados en los últimos 10 años. Entonces, digamos, el tema del dinero no es la falta en sí misma. Ahora, habrá proyectos o megaproyectos que el país necesite financiar que puede echar mano, por ejemplo, de los asocios públicos privados, que es una forma de financiamiento que le da liquidez a las finanzas públicas. Ahora, decir de que no se va a hacer ningún préstamo porque estamos al 70% de endeudamiento del PIB, creo que también es muy pendular. Eso es como pensar de que somos un país petrolero. Correcto. Y tenemos de dónde para no meternos a deuda. Entonces, creo que lo que va a determinar el endeudamiento es hacia dónde se direcciona el mismo, porque hay proyectos, por ejemplo, que son autofinanciables, en donde perfectamente se puede invertir. Tú invertís 100, pero recoges 200, y eso le sirve a las finanzas públicas. Entonces, yo creo que en este tema las posiciones así como muy pendulares son malas. Ahora, debo de entender que la lógica en la que expresó el doctor Quijano esta afirmación es en que debemos de tener cuidado de que la ley que nosotros dictamos para sanear las finanzas públicas se observe cada vez de que se pide dinero. El señor presidente de la República decía anoche algo en lo que tiene toda la razón. Buena parte de este financiamiento, de este plan de seguridad, proviene
de ingresos y de cooperación externa que se le ha ofrecido, pero también del impuesto a la seguridad que ya se está cobrando día a día y que lo pagamos los salvadoreños. En ese sentido, creo que debemos de ser optimistas y el dinero que se necesite hay que ponerlo a disposición de los proyectos y programas que logren pacificar el país. Esa es la meta de todos los funcionarios públicos, independientemente del partido político al que pertenezcamos. Hay un elemento importante, entre otros, que destaca el presidente Bukele en su cadena de radio y televisión el día de ayer. Y me encantaba el término de que si perdemos esta batalla, tal vez no tengamos, decía, tal vez no tengamos nunca otra oportunidad de salvar a nuestro país, ¿verdad? Pero si la ganamos, tendremos al fin el país que siempre hemos soñado. Es decir, esta batalla, el énfasis de sus palabras es, tenemos que ganarla toda o después vamos prácticamente a arrepentirnos porque no habrá otra oportunidad. Y tiene razón. Es decir, el tema de la pacificación del país es la piedra angular en la que descansa el desarrollo económico y social de nuestra sociedad. Si no tenemos seguridad ciudadana, no podemos aspirar a tener buena educación, a tener inversión, a tener desarrollo, a tener empleos, a tener salubridad, a tener una cantidad de cosas que propician el desarrollo económico y social de un país. Por eso es precisamente de que debemos de dar el voto de confianza en el financiamiento de este plan de seguridad y más adelante también pedir cuentas de cómo se ha invertido. Porque yo creo que este tema sí es importante. Vimos, por ejemplo, con tristeza cómo Mauricio Funes, cuando fue presidente, presionaba a la Asamblea Legislativa, nos metía decretos con dispensa de trámite sin estudiar en la Comisión de Hacienda, nos metía 100, 200, 300 millones de dólares en préstamos de un día para otro y da tristeza ver que al final del quinquenio salen con bolsas negras del banco hipotecario para cuentas privadas. Es decir, da tristeza ver eso porque los diputados confiamos de buena fe en que ese dinero iba a servir para la seguridad, pero en realidad sirvió, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, para enriquecer cuentas privadas de este señor y su familia y otras personas más que se beneficiaron. Entonces, la tarea nuestra es dar el voto para el financiamiento. La tarea del señor presidente y su gabinete es invertirlo bien. La tarea de la Corte de Cuentas es fiscalizar ese dinero. Entonces, yo creo que debemos de dar, como te reitero, esa confianza en el plan de seguridad. Esta experiencia de votar a favor de algunas iniciativas del Ejecutivo ha traído consigo problemas para ciertos diputados de la fracción de Arena. Ahí vemos el caso de la situación por la cual están siendo incluso investigados, ¿verdad? Se les ha abierto proceso. No, quisiera un poco... Okay, acláreme un poco. Sí, ellos no han sido, digamos, llamados al tribunal de primera instancia por la forma en que han votado. Bueno, Milena sostiene de que uno de los principales problemas fue por haber, y creo que Felisa también, haber apoyado la iniciativa de recortar, por ejemplo, la propuesta ¿cómo se llama? El préstamo al edificio, ¿no? La construcción del edificio de la Asamblea Legislativa. Te voy a citar un ejemplo. En consonancia con lo que el presidente dijo, porque van a gastar 32 millones en ese edificio. Te voy a citar un ejemplo. Yo tampoco voté. No, el tema es... Y no fue llamado, y no se le ha abierto proceso, es correcto. ¿me quiere decir? O sea, con eso lo que te quiero decir es que hasta donde yo sé, porque no conozco las particularidades del caso, pero hasta donde yo sé, porque ha circulado en Twitter las denuncias que se han presentado, ninguna tiene que ver con la forma en que han votado, sino de la forma en cómo se han expresado del partido. Hasta ahí es donde yo sé. Ok. ¿Verdad? Un poco delimitando la parte. Correcto, sí. Pero el punto de partida es ese. Un poco en consonancia de corresponder a lo que el Ejecutivo y el presidente en particular te lo digo de otra manera. Ajá. Te lo digo de otra manera. En el caso, por ejemplo, de la diputada Felisa Cristales, a quien aprecio mucho, bueno, aprecio en general a los 4 diputados, son mis amigos y les guardo mucho aprecio y mucha consideración. En el caso, por ejemplo, de Felisa Cristales, Felisa siempre ha votado con el partido en todas las votaciones y se habrá distanciado de algunas votaciones en una o en 2 que no son relevantes a los efectos de lo que estamos hablando. Yo también he votado en contra en algunos aspectos, por ejemplo, que no me han parecido. Ajá. Sí, pero no es Entonces, ese el punto. No es la votación. No,
no, tiene que ver con otro aspecto. Claro, al referirse es por una acción, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar y nos vamos a quedar ahí en ese punto. Pero la idea es de que ahora la fracción a tu criterio, René, debe de apoyar una iniciativa porque la considera que es buena, ¿no? Claro, es una iniciativa. 91 millones de dólares. Es una iniciativa buena, es una iniciativa necesaria. No es un tema que tenga que ver con presión, es decir, no creo yo de que logres, por ejemplo, presionar a los diputados con eso. Es que estamos conscientes de que ese dinero se necesita para la seguridad pública. Ese es el punto de fondo. Ahora, una evaluación en términos generales. Decía, bueno, no hay muertos, pero sí tenemos desaparecidos. Esto va un poco recordándonos que hace tiempo, en igual situación, cuando se dio aquella mal llamada tregua, ¿verdad? Y que le ha hecho mucho daño al país. No hubo muertos, pero hubo desaparecidos. Yo recuerdo que lo decía también en ese entonces la autoridad, perdón, el Ministerio Público, el fiscal, ¿no? Mira, interesante este tema porque el gobierno anterior siempre negó de que hubiesen desaparición forzada en El Salvador. Y siempre lo negó porque era como la cifra negra de la inseguridad ciudadana. Es decir, cuando tú venís a ver reportajes muy serios y muy a fondo. Por cierto, quiero felicitar a la prensa gráfica y al Diario de Hoy por haber hecho estos reportajes de fondo periodístico, de una verdadera altura periodística, que visibilizaron esta problemática, que lograron maximizar, digamos, el contexto de lo que está pasando con los desaparecidos. Eso ha dado pie a que se revelen cifras importantes, como por ejemplo que entre enero y este año hayan desaparecido entre 1.600 y 1.900 personas. Esa cifra casi se equipara al número de homicidios que hemos tenido, y en algunos casos lo supera. Ahora, ¿a dónde está la situación? En que el Estado en este momento no tiene una normativa jurídica que le esté dando respuesta a esa problemática, porque en el tema de desaparecidos el Estado debe de prevenir la desaparición, debe de combatir la desaparición forzada, pero también debe de mitigar los efectos que produce esta desaparición forzada. Porque esto no solamente tiene que ver con una persona, tiene que ver con una familia. Entonces, en nuestra legislación no existe una ley que regule los derechos ni de la persona desaparecida, ni tampoco de los familiares. Solamente hay una figura en el Código Civil que data, por cierto, de 1887, fíjate, de 1887, que se llama la presunción de muerte o muerte presunta, que la podés declarar hasta 4 años después de que la persona se presuma muerta o en consecuencia desaparecida. Pero en estos 4 años en que no hay ninguna figura jurídica, la persona desaparece y pierde automáticamente el trabajo a los 3 días. A los 3 días se presume que hay un abandono de labores y la persona queda despedida, queda prácticamente sin empleo. ¿Qué pasa si esa persona es recuperada por la policía, o esta persona se le escapa a los captores, o por alguna bendición de Dios está con vida de sus captores? Esta persona llega a un lugar donde ya no tiene empleo. ¿Qué pasa con la familia del desaparecido que pierde, por ejemplo, todos los derechos en el Seguro Social 30 días después de ya no cotizar? Ya no pueden pasar consulta, ya no pueden retirar medicamentos, ya no pueden hacerse ningún procedimiento médico, ya no pueden reclamar subsidios de ninguna naturaleza. Entonces, esta ley lo que viene es a decir, señores, le vamos a dar seguridad social por 1 año a esta familia para tratar de mitigar ese dolor. Vamos a conservarle su puesto de trabajo utilizando una figura que ya existe en el Código de Trabajo, que se llama suspensión del contrato de trabajo, pero no despido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los créditos de esta persona? Por ejemplo, el caso de que alguien pueda obtener un crédito para vivienda familiar en el Fondo Social para la Vivienda, y porque ha desaparecido y era la única fuente de ingreso, se deja de pagar, automáticamente pierde la casa y se va a la familia a la calle. La iniciativa de René Portillo Cuadra va en ese sentido. De que si haya constancia. Correcto. Y ahí es donde... O que haya
Primero te explico los beneficios y brevemente el procedimiento. En ese sentido de que haya un periodo de gracia de 1 año en donde esta persona no se le pueda cobrar los intereses y las cuotas hasta en tanto no se declare formalmente y ante el juez correspondiente lo que se llama declaratoria de ausencia de personas víctimas de desaparición forzada. Entonces, el caso, por ejemplo, de los créditos personales o los créditos hipotecarios, de que estas personas puedan gozar de un periodo de 8 meses, de que no se les pueda cobrar, de que haya una suspensión de pago durante 8 meses, en tanto la familia pueda recomponerse económicamente o por el contrario establecer el fallecimiento de la persona o de que continúa con vida. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero agradecer de manera muy encomiable la participación y el aporte de Avanza. Este proyecto de ley fue consultado con Avanza, nos dieron sus opiniones y realmente con este aporte que Avanza nos dio, que han sido incorporadas a este proyecto de ley para no trastocar las reglas del sistema crediticio nacional, francamente han dado un aporte nacional irrelevante ante un problema tan sentido como es el tema de los desaparecidos. Yo quiero agradecer sinceramente el aporte de Avanza. Por otro lado, hay otra figura importante, que es el caso de las personas que están arrendando viviendas. Si la persona desaparece, automáticamente dicen, mire, yo el contrato lo tenía con la persona que desapareció, desaloje la vivienda. Aquí en esta ley se le da una protección de un periodo, de una figura que, por cierto, está regulada tímidamente en la ley de inquilinato, pero que ahora la mejoramos para darle protección y estabilidad a la persona que arrenda viviendas, sobre todo a las que arrenda viviendas, no otro tipo de locales, no para que le deje de pagar al dueño de la vivienda, sino para darle seguridad en el arrendamiento. Por otro lado, tenemos el tema de la suspensión de pagos en materia fiscal y tributaria. Si una persona desaparece y deja de pagar, por ejemplo, su cuota de la renta o del IVA o de cualquier otro impuesto sujeto obligado al pago y se retrasa, automáticamente cae en mora e inmediatamente el Ministerio de Hacienda lo reporta a la Fiscalía y la Fiscalía inicia un juicio ejecutivo en contra de él y prácticamente puede perder por embargo sus bienes. Esta protección está aquí. ¿Quiénes tienen la potestad? Y aquí voy al procedimiento brevemente. ¿Quiénes tienen la potestad de promover la declaratoria de ausencia de víctimas de desaparición forzada? Básicamente, los familiares del desaparecido, su cónyuge, compañero de vida, sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, y también aquella persona que tenga un interés legítimo comprobable ante el juez para promover esta diligencia. Para eso es necesario de que la persona vaya a la Dirección de Víctimas del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y reporte la desaparición de la persona. Quedémonos un poco en ese elemento o ese detalle de la propuesta que me parece bastante atinada, René, en el sentido que una persona se puede dar por desaparecida bajo qué condición. Porque aquí uno de los principales argumentaciones o contraargumentaciones que se le da es que mucha gente desaparece, pero no porque a lo mejor esté muerta, sino que se ha ido a los Estados Unidos. Correcto, te explico el procedimiento. Una vez interpuesta esta solicitud ante el juez de paz, no vamos a saturar a los juzgados de lo civil y mercantil o de otras jurisdicciones, vamos a acercar la justicia a la familia, por eso lo hemos hecho ante el juez de paz. Una vez teniendo el reporte de desaparecimiento del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, puede iniciar este procedimiento ante el juez de paz. ¿Qué va a hacer el juez de paz en el procedimiento? Inmediatamente va a solicitar informe a la Dirección General de Centros Penales, informe al Instituto de Medicina Legal, informe a la Fiscalía, informe a la Policía Nacional Civil, informe a la Dirección General de Migración, para que envíen un informe de si esta persona ha sido detectada o en un movimiento migratorio, o se encuentra recluido en un centro penal, o se encuentra en una Bartolina, o fue reconocido como fallecido, o si se encuentra con vida en algún otro lugar. Si estos informes
demuestran que la persona, que no existe ningún informe de la misma, entonces vamos al siguiente paso, que es la publicación de esta solicitud para que terceros puedan interponer cualquier recurso en caso de que esta persona esté defraudando. Al final de la ley existe una figura, un artículo que se llama sanción en caso de incumplimiento. Esto significa que cualquier persona que se dé por desaparecida, así como la persona que también promueva esta diligencia en fraude a la ley, va a tener responsabilidades civiles, va a tener responsabilidades penales, va a tener responsabilidades administrativas y también va a tener responsabilidades tributarias, así como también va a estar obligada al reintegro total de las sumas que haya obtenido en perjuicio de la administración pública o de una institución privada. Por otro lado, aquí estamos hablando de un procedimiento en el cual cualquier persona, no necesariamente los familiares, pueden interponer cualquier recurso ante la situación que les desfavorezca la pretendida desaparición. Entonces, esta figura ya es implementada en otras normativas, tanto de familia como civiles, y por eso se buscó un procedimiento que se pareciera a las figuras que ya están operando en el país. Quiero decirte algo más. Esta ley no nace producto de sacada de la manga de la camisa. Quiero decirte que en México se aprobó esta misma ley, porque México enfrenta el mismo problema de desaparición forzada que nuestro país. En México fue aprobada, perdón. Iba a hacer énfasis de eso de México, porque entiendo que México tiene el mismo problema que nosotros, ¿verdad? De personas que desaparecen. Pero también vienen los problemas engorrosos para poder de alguna manera suspender o no los efectos de las obligaciones fiscales o tributarias que de alguna manera que no se presenten, decían ahí en ese informe que tuve la oportunidad de compararlo, sobre la base de que no se sabe y quién puede dar fe al respecto. A eso vamos. Es que lo que pasa es que no se trata de que una vez desaparecida los beneficios de esta ley se te dan. A eso voy. Porque tenés que seguir el procedimiento. ¿Cuánto tiempo plantea la propuesta? La ley dice que este procedimiento no puede durar más de 3 meses. 3 meses para poder declarar a una persona desaparecida. Los abogados, y voy a explicar esta frase, estas diligencias no causan cosa juzgada. ¿Qué significa eso? De que en cualquier momento en que la persona se compruebe su fallecimiento, aparezca con vida, aparezca en un centro penal o aparezca en otro lugar, en ese momento cesan los beneficios de la ley. Retrocedo un poco. El tema importante aquí es que desde que se interpone la solicitud no pueden transcurrir más de 3 meses sin que haya una declaratoria. ¿Por qué? Porque la declaratoria es retroactiva. De lo contrario no serviría de nada, porque si no fuera retroactiva al momento en que desapareció, entonces el patrono lo despide, los intereses siguen corriendo, la deuda sigue existente, los bienes se te han embargado. En ese sentido es necesario de que haya una retroactividad. Pero por otro lado, sí es importante que estos beneficios los vas a gozar hasta que haya una declaratoria del juez, en donde, habiendo seguido todo el procedimiento, es más, vas a presentar testigos. No es simplemente de que no, vas a presentar pruebas y vas a presentar testigos, no del desaparecimiento, pues puede ser que alguien desaparezca sin testigos. ¿Serán suficientes esos 3 meses? Bueno, esa es parte de lo que podemos nosotros discutir. Ya pueden ser 4 meses, voy a hacer una pausa pueden ser 5 y entramos meses. un poquito más en detalle de eso, porque a mí me parece que este ejercicio con el cual se plantea la necesidad de poder eliminar cualquier tipo de situación subyacente de una persona que ha desaparecido, ya sea porque viajó a los Estados Unidos, murió en el camino, porque fue asesinada, pero queda desamparado sus hijos, incluso también con las deudas que ellos tenían de compromiso por casa o lo que sea, se puedan tener. Alguien decía, pero en 3 meses aquí han habido personas que han aparecido al año y medio. ¿Qué pasa con todo ese proceso? Es lo que quiero de alguna manera seguir discutiendo en este tema. Son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Recuerde participar, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que usted nos escriba
y pueda formular sus comentarios con relación a este punto en particular. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta el sector de Agua Caliente, ¿sí? Sector también conocido como La Garita, llegando hasta lo que sería la conexión de la avenida Juan Berti, ¿sí? Zonas donde nuestro productor jugaba de pequeño, ¿verdad? Don Jorge León. Ahí está, ese es el tráfico. Y aquí pasamos ya el sector de la calle 5 de noviembre. ¿Verdad? Es este el tráfico que tenemos a esta hora para que usted lo tome en consideración si se desplaza por esta zona. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted por sintonizarnos, el doctor René Portillo Cuadra, diputado de Arena y presidente de la Comisión de Reformas Electorales, que vamos a aprovechar también ya un poco ir tratando este tema. Hay 2 semanas las que le quedan a la Asamblea Legislativa para poder cumplir el término de la elección de nuevos autoridades dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y ese es un tema que ya lo vamos a abordar. A ver, solo para cerrar el capítulo de la propuesta que hace el doctor René Portillo Cuadra, una ley en favor de familias de desaparecidos que contempla, entre otros aspectos, beneficios fiscales o tributarios, es decir, en términos de poder mantenerse vigentes si estos los tienen, ¿verdad? Como por ejemplo un préstamo, por ejemplo una casa, que son figuras muy básicas de una persona que a lo mejor puede tener como compromiso bancario, pero que al desaparecer a lo mejor puede perderla y dejar en abandono o en la calle a sus familiares, a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Un poco para hacer una síntesis de eso. Y la has hecho muy bien. Ok. Quiero decirte que esta ley tiene una cantidad de filtros con el objeto de que no vayan a haber personas que se aprovechen de la buena fe de instituciones. Por ejemplo, esta ley solamente es aplicable dentro del territorio nacional. Segundo, esta ley solamente es aplicable a los casos de desaparición forzada, no a aquella persona de que se fue para Estados Unidos y en el camino le pasó algo. No, no está diseñado para eso. Y esa es la razón por la cual un tercer filtro tiene que ver con las pruebas que el familiar presente para poder demostrar que la desaparición de esta persona tiene que ver con la desaparición forzada y no con la voluntad de irse del país o de desaparecer simplemente por otras causas. Por ejemplo, anoche estaba leyendo un caso muy triste de una profesional que desapareció en una colonia en la Cima 4, en donde su esposo dice de que cuando él regresó a su casa ya no estaba y que no se sabe dónde está en este momento, está desaparecida. Ese caso, por ejemplo, en particular, no pudiera ser objeto de la ley porque no existe ninguna prueba de que sea producto de desaparición forzada. No pudiera ser. El caso de que alguien se va para Estados Unidos y desaparece, ese tipo de caso tiene que acreditarse de que la persona, que existen indicios de que la persona fue sustraída violentamente de algún lugar, de que fue desaparecida por personas, y se puede acreditar no solo por testigos, sino por noticias, por cámaras de videovigilancia, por una cantidad de elementos probatorios que pueden demostrar que existe una presunción de que es, digamos, atribuible a una situación de
de desaparición forzada. No tiene que ver con las personas que se van para Estados Unidos, que abandonan a su familia, que quieren dejar de pagar y quieren un beneficio para no pagar durante 8 meses. No se trata de eso. La ley realmente establece una cantidad de filtros para tratar de que no se burle la buena fe. La ley se llama Ley Especial para declarar la ausencia de personas desaparecidas. Víctimas de desaparición forzada, correcto. Ok, y desde luego tiene... Te quiero aclarar un punto que a mi juicio es lo medular dentro de la ley, lo medular de esta ley. Lo digo despacio. Esta ley no es aplicable en materia de seguros. Esta ley, usted no puede ir a reclamar un seguro con esta ley. Sí, porque a eso iba. Para nada. Para nada. Es decir, ¿por qué? Porque entonces sí se prestaría fraude. Entonces sí se prestaría fraude. Y sobre todo porque el tema de seguros tiene su propia normativa jurídica. El tema de seguros tiene su propio régimen jurídico en el cual se otorga o no se otorga y a quienes se otorga. Entonces, lo quiero decir nuevamente, esta ley no es aplicable en materia de seguros. ¿Cómo podemos concatenar esta iniciativa con el anuncio que ha hecho el fiscal de la creación de una unidad especializada para desaparecidos? Interesante, porque en esta ley, bueno, esta ley yo la vengo trabajando desde hace más o menos 2 meses. Y qué bueno que el señor fiscal ahora dice que va a haber una unidad especializada, porque esta ley le da competencia a la fiscalía para que establezca informes sobre la persona presuntamente desaparecida y también para que se pronuncie en las diligencias. Qué bueno, porque ya se crearía la institucionalidad que le va a dar seguimiento y aplicación a esta ley. Ahora, él va a solicitar incluso recursos para trabajar en investigaciones muy específicas, claro, en el caso de... Claro, ¿no? Precisamente por eso es que esta ley no es una ley suelta. Esta ley tiene que ver con las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, la Fiscalía, Dirección de Centros Penales, Dirección de Migración, Medicina Legal, etcétera. Ok, bueno, vamos a estar, esto se presenta hoy. Esta iniciativa la presentamos ahora. ¿Con qué acompañamiento? ¿Solo la fracción u otros partidos? Bueno, mira, he conversado con otros diputados de otros partidos y están anuentes a firmar la pieza, a darle iniciativa también de ley, porque esta es una pieza que no debe verse en función de partidos. No, esta es una necesidad social. Claro, este es un fenómeno social. René Portillo Cuadra. No, para nada. No. Esta, desde el momento en que yo la presento, es una iniciativa de la Asamblea Legislativa. Deja de ser una iniciativa de orden personal y se convierte en un tema de análisis y discusión para favorecer a miles de familias que están en esta situación dolorosa. Ok. René, no voy a desaprovechar tu presencia acá con nosotros y sobre todo también como presidente de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. El próximo 31 de julio vence el plazo para que la Asamblea Legislativa pueda elegir, entiendo, vence el plazo, ya debe de tener, porque ellos sí terminan su periodo, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Lo has dicho muy bien. Nosotros tenemos prácticamente 2 semanas y media para poder seleccionar, elegir a las ternas nombradas de los partidos políticos mayoritarios, entiéndase Gana, Arena, FMLN, y también para acreditar la idoneidad de las 2 propuestas que emanan de la Corte Suprema de Justicia. Pregunto, ¿van a cumplir los términos del...? Claro que sí. Tené por seguro que ese periodo se tiene que cumplir. ¿Por qué me lo asegura René Portillo Cuadra? Mira, ¿sabes por qué? Porque cuando la costumbre... No, pero en este tema... En el pasado ha sido... En este tema no se puede dilatar más. No solo porque obedece a una transición bastante drástica, ¿verdad? Prácticamente estás hablando de renovar todo el organismo colegiado, tal vez con una excepción, pero hay una cantidad de procesos que se están llevando en este momento en el Tribunal Supremo Electoral que de no tener tribunal, eso inmediatamente se estancaría y provocaría perjuicios a partidos y a personas. El 2021 estamos ya por un nuevo ejercicio trascendental histórico para este país. A eso me refiero. Electoral, ¿no? Aparte de eso, te quiero comentar algo en primicia. El viernes, o sea, pasado mañana, tenemos una reunión, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral saliente, con el Pleno de la Comisión de Reformas Electorales. ¿Con qué propósito? De que nos den a conocer los informes, las observaciones, las prioridades de reforma electoral que el Tribunal Supremo Electoral ha detectado
para poder hacer un mejor proceso en el 2021. Esta reunión es una puesta en común de las prioridades de trabajo de la Comisión de Reformas. Voy a adelantar a darle este uno, año. el presupuesto. Siempre han dicho el tema de presupuesto, recursos. Y no solo el tema de presupuesto. Y algunas reformas. Te voy a citar dos más que son cruciales Sí. para el desarrollo, digamos, democrático del país. Uno de ellos es el tema del voto en el exterior, Sí. de alcaldes y diputados. El otro tema tiene que ver con la depuración del registro electoral y con ello del padrón electoral. Es decir, no podés hacer todo esto si no tenés el consenso del Tribunal Supremo Electoral. El caso, por ejemplo, del tema del voto en el exterior para diputados y alcaldes es uno de los temas complejísimos en el mundo. Te quiero decir que solo 6 países de 111 medidos en el mundo tienen voto para diputados, congresistas o alcaldes. Y de esos, solamente uno es de América. Los demás son de Europa. Entonces, nosotros para aspirar a tener una votación para alcaldes y diputados, tenemos que hacer una reingeniería que permita que las personas se les facilite en el exterior ese voto. ¿Por qué? Porque hay muchos DUI que han sido expedidos donde no dice ni el municipio ni el departamento donde la persona es, sino que dice salvadoreño en el exterior. Eso dificulta muchísimo a quién le vas a adjudicar el voto de esta persona. Entonces, necesitamos inmediatamente tener instalado un Tribunal Supremo Electoral para darle viabilidad a todas estas propuestas. Ok, vamos a ver. Arena ya tiene su lista de... Ya dio a conocer su lista de propuestas, ¿no? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía se está ¿Qué discutiendo. pasó con nuestro buen amigo Carlos Araujo? No sé. Entiendo que Carlos estaba también en eso, pero... No pudiera decirte. El doctor Norman Quijano, esta es una noticia que saca el periódico, el diario El Mundo. El doctor Norman Quijano, y presidente, dijo que la fracción está en reuniones intensas para nombrar el tema de candidatos a magistrados, dice, ¿verdad? Y ahí pues menciona de que se analizó la candidatura de Carlos Araujo, exmiembro de la Junta Directiva. Sin embargo, dice, su nombre ya fue descartado. Bueno, quizás el doctor tiene mayor o mejor información que la mía, porque yo no estoy, digamos, en el círculo que elige a la persona o que designa a la persona. ¿Qué características deben de tener a partir de eso? Porque Carlos, en lo particular, es una persona que conoce muy bien el tema. Claro. Pues, tiene, creo, el perfil oportuno para... Carlos no solo es de las personas que tiene el talento, sino que el talante de magistrado. Es decir, una persona altamente capacitada en el tema electoral. Particularmente le guardo mucha admiración y respeto. Como igual sucedió también, y voy a mencionarlo para ser ecuánimes, ¿no? Porque son personas que aquí se conocen, como que me preguntaran a mí por René Portillo Cuadra, mire, es un hombre muy probo en esta materia, en el derecho laboral, en estas otras iniciativas. El caso de Ghana, que también me extrañó que al principio estaba Romeo Auerbach y por último lo sacan, desconozco realmente, pero son cartas muy importantes, ¿no? ¿Por qué te decía de que se va a cumplir en tiempo este nombramiento? Porque es relativamente fácil, digamos, relativamente fácil, porque 3 de 5 propuestas, 3 de 5 propuestas vienen de los partidos políticos. Es decir, es unidireccional la propuesta. Obviamente, ya dentro de la Asamblea Legislativa, tú tienes que examinar el perfil, los requisitos de idoneidad, la conducta de la persona, la trayectoria de la persona, la experiencia del profesional con respecto al área electoral. Es decir, todo el tema de idoneidad y meritocracia lo vas a analizar en un proceso que se hace como en toda elección de segundo grado. Ahora, hay nombres, es decir, como el caso de don Carlos Araujo, que es una persona altamente calificada en el tema, que nadie dudaría, digamos, de que tiene las credenciales técnicas y académicas para poder acceder a una nominación como esta. Entonces, ¿es mentira lo que dice el doctor Norman Quijano, que la fracción está en reuniones intensas? Tú perteneces a la fracción. No, lo que te quiero decir es, hablando de perfiles, es que perfiles como los del licenciado Carlos Araujo se han visto en la fracción, se están discutiendo. Son perfiles altamente, digamos,
que cumplen con las expectativas de lo que se necesita como él, para hay ese otros, puesto. ¿no? Así como él, Y en el obviamente caso hay otros. del doctor Argüello, que es magistrado actual, no, aunque él creo que parece que ya no quiere continuar. El doctor Argüello, que por cierto es un excelente abogado, además de ser una excelente persona, él declinó. Sí, él dijo que ya no quería ya participar. ¿Son 2 periodos o 3 creo que? Dos. Dos. Entonces, sí es importante analizar el perfil. No hay que apartarse de la realidad que nos mandató la sala. Y es que, independientemente que provenga de un partido político o de las ternas de la Corte Suprema de Justicia, debe de tener independencia con respecto a los partidos políticos. Allá en la Corte Suprema de Justicia son 2 magistrados. 2 magistrados. 2 magistrados propietarios y 2 suplentes. Pero es una terna de 6, creo, si no me equivoco. Obviamente, sí, estamos hablando de 2 ternas de propietarios y de 2 ternas de suplentes. Sí. Entonces sí se prevé que va a haber humo antes del... Sí, debe de haber humo. Mira, es que debe de haber compromiso y si en algo hay que ser serios en este tema, porque hay partidos políticos que están en su procedimiento de ¿cómo se llama?, de legalización. Hay procesos de la campaña anterior que no se han concluido y hay reformas pendientes que discutir. En ese sentido, es imperativo de que elijamos en tiempo. Ok, el tema del voto en el exterior, esto es para una buena noticia, un buen mensaje para todos nuestros amigos que nos sintonizan más allá de nuestra frontera. Debe de dársele una ponderación importante a este tema de que ellos puedan tener la facilidad de votar para estas elecciones de alcaldes y diputados desde los Estados Unidos. Correcto, no solo de Estados Unidos, desde todo, digamos, de todo lo extranjero, con la claridad de que hay que hacer lo que es jurídicamente correcto, ¿verdad? Jurídicamente correcto. ¿A qué te refieres? Te voy a decir por qué. ¿Y qué es lo que podría ser incorrectamente jurídico? Te voy a decir por qué. Estaba analizando, por ejemplo, anoche 2 informes. Uno del anterior IFE en México, ahora se llama el INE. Un estudio auspiciado de 325 páginas sobre voto en el exterior en América Latina. Y estaba después analizando un informe de CAPEL sobre el mismo tema que fue elaborado hace 3 años. Y me llama mucho la atención por qué en América Latina no existe voto para alcaldes o para provincias en América Latina, y cuando uno empieza a analizar este tema se da cuenta de lo complejo que es el voto para los municipios. Con esto no quiere decir que no lo vamos a hacer. No, lo que quiero decir es que hay que tener conciencia de que este es un tema complejo, que no solo involucra dinero, sino que involucra temas de legitimidad. Por ejemplo, en países del Cono Sur dicen de que la persona, para tener derecho a votar en la parte municipal, y por eso no lo han implementado, que la persona debe de tener o bienes en el municipio, o debe de tributar en el municipio, o debe de tener su origen en el municipio, pero debe tener algo que le dé arraigamiento en el municipio. No es simple y sencillamente yo quiero votar en ese municipio. Entonces, ese tipo de cosas delgadas, finas, tenemos que ser bien responsables a la hora de implementar el voto en el exterior. Una cosa sí es cierta, tenemos la obligación y la voluntad, todos los partidos políticos, de entrarle a analizar este tema a conciencia, porque es un derecho constitucional de los ciudadanos. ¿Qué hay de aquellos que proponen no aplicar voto en el exterior para elegir alcaldes? También es un tema que se debe discutir. No hay que rehuirle a la discusión, siempre y cuando el producto de la misma sea en beneficio de los ciudadanos y obviamente de las finanzas del Estado. Digo por el hecho de que esto les complica según las autoridades del tribunal. Es complejísimo. Es complicado. Bueno, para decirte que en América no hay ningún país que lo tenga, pues. Y del mundo solamente hay 6 países. Bueno, las vallas publicitarias deben entrar en el silencio electoral. La próxima semana vamos a aprobar el tema de propaganda electoral. Ya no se va a permitir los canopis afuera de los centros de votación. Las vallas publicitarias fijas y electrónicas no se van a permitir ya en los 3 días y en el propio día de las elecciones. Entran al silencio electoral. Entran al silencio electoral. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Te reitero mi agradecimiento al Grupo Megavisión por esta invitación y desde luego, pues,
ahora va a ser una plenaria muy importante para el país. Muy decisiva, muy a la expectativa. Señores, retos del FMLN y un análisis de estos temas de coyuntura. Dina Argueta, diputada del FMLN y miembro del Consejo Nacional del partido, y Manuel Flores también me acompañan en esta segunda parte del programa. Esto después de la pausa comercial. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. He invitado a la diputada Dina Argueta del partido FMLN y también quien resultó en esta elección electa al Consejo Nacional del partido, ¿verdad? Gracias, sí. Bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, Ernesto. Un saludo, buenos días a todos los amigos y amigas que siempre están pendientes de este programa. Gracias. También el diputado Manuel Flores y miembro que también resultó electo al Consejo Nacional del FMLN. Gracias por acompañarme, diputado. Gracias por la invitación, Ernesto, y gracias también a Dina por estar acá en este programa importante a nivel nacional. A ver, antes de quizás entrar en detalle sobre lo que viene por delante, una vez realizado el ejercicio de elección de nuevas autoridades y que éstas hayan tomado ya posición el nuevo secretario general, me gustaría preguntarles a ustedes cuál va a ser la postura que van a asumir tras el llamado que hiciera el presidente Nayib Bukele el día de ayer en cadena nacional, su primera cadena nacional, donde les exige a los diputados aprobar 91 millones de dólares para implementar la segunda fase de su plan de control territorial. ¿Cuál va a ser? Bueno, en primer lugar es una posición natural de un gobernante que a la Asamblea Legislativa le está pidiendo que se le eroguen 91 millones de dólares para el tema de seguridad. Lógicamente tenemos que ver todos los pormenores legales, ¿verdad? Porque no solamente démoselo, ¿verdad? Hay que ver la partida, si es préstamo, de qué rubros se van a dar. Pero también me hubiera gustado que esa misma posición hubiera sido del presidente en la gestión pasada, que hubiera exigido a los diputados también aprobar los fondos para el tema de seguridad. El gobierno anterior tuvo mucho bloqueo, ¿verdad?, para la erogación de fondos, no solamente en temas de seguridad, sino que también en educación y salud. Por supuesto que como FMLN hemos dicho con mucha claridad, todo lo que vaya en beneficio del pueblo, todo lo que vaya en beneficio de nuestra gente, lo vamos a apoyar, eso no es ningún problema. ¿Y es el caso de ahora con esta nueva petición? Claro, por supuesto, nosotros estamos muy abiertos al tema de apoyar cualquier medida en favor del pueblo, lo hemos dicho. La seguridad siempre fue un elemento clave del gobierno anterior, no solamente el tema represivo, sino también el tema de involucrar a los presos en temas de programas de cambio, el tema, digamos, de la introducción a temas culturales, de salud, de producción. Lógicamente, el tema de seguridad no solamente es cárcel, no solamente es represión, es un tema que va más allá de eso. Ok, a ver, Dina, ¿también? Sí, la ¿En verdad. qué línea va su pensamiento y su análisis de lo que este día pues espera se aborde en la sesión plenaria? Sí, lo que pasa es que igual compartimos con el diputado Manuel la idea de que, bueno, el presidente tiene la libertad y la potestad de enviar cuantas propuestas quiera a la Asamblea Legislativa. Creo que también es importante decir que en este caso funciona la independencia de poderes y cada órgano tiene sus funciones. En este caso, él envía la propuesta a la Asamblea y nosotros estamos abiertas a la discusión. Estamos abiertos al diálogo, no decimos que no, siempre y cuando haya un proceso de estudio de la aprobación de los fondos que se requieren y por supuesto el planteamiento del presidente donde establezca en qué áreas específicas va a utilizar el fondo que ahora está solicitando. En resumen, estamos totalmente abiertos. Siempre hemos dicho, nuestra posición como grupo parlamentario del FMLN ha sido apoyar aquellas iniciativas que vayan en función de no solamente salvaguardar la vida en temas de seguridad de la población salvadoreña, sino de fortalecer las capacidades económicas, políticas y sociales de la población. ¿A qué se refiere con digamos, o qué impacto puede tener en el llamado urgente que él hace cuando ustedes hablan de están dispuestos a dialogar?
Y no a dar los votos. ¿Podría entender que no a dar los votos este día? No. Porque por ahora solo conocemos lo que el presidente dijo anoche. No conocemos cómo va detallada la propuesta. A eso me refiero. ¿No se pueden dar los votos hoy? Hay que conocerla sin duda alguna. Ahora ingresa y habrá que ver si la comisión de Hacienda se convoca durante el pleno o esto pasa a la discusión. Lo que nosotros dejamos claro es que hay que conocer en qué se va a invertir el dinero. Esto no significa en ningún momento que el FMLN está en contra de la propuesta que el presidente está haciendo, solamente que creemos que es importante por transparencia, que la población conozca. Por supuesto que también los diputados, que somos los que al final vamos a aprobar esta iniciativa, también conozcamos que estamos aprobando. No solamente se trata de ingresar un documento, una iniciativa, aprobar 90, 91 millones sin saber dónde y en qué consiste. ¿Los detalles del plan o las generalidades? No, la propuesta en sí, propuesta en sí. No están pidiendo detalles cuando en algún momento se entra en esa discusión, dice, bueno, ¿y por qué le van a dar los detalles? Es decir, esto es como darle una invitación a cualquiera a que juegue las cartas y saber qué cartas puedo jugarle para ganarle el partido al otro, ¿no? Los funcionarios del nuevo gobierno han estado llegando a las diferentes comisiones y te lo digo porque nosotras en la Comisión de Medio Ambiente tuvimos, en este caso, el ministro de Medio Ambiente esta semana y supongo yo que en estas comisiones de trabajo, será en Hacienda, será en Seguridad, los titulares han ido a explicar cuál es su proyección de trabajo y cuál es la planificación desde el Ejecutivo por los grandes temas de país. Esta propuesta de ahora es una propuesta en particular, claro, que será parte de un plan que en lo personal no conozco a profundidad. He conocido algunas líneas, algunas acciones que se han planteado desde la presidencia, pero no es un plan en su conjunto. Por eso es importante conocer la propuesta. Ok. A ver, igual, en consonancia con ese mismo espíritu de mi pregunta, es decir, entender en qué consiste ese tiempo de diálogo, de conocer la propuesta. Es decir, ¿se aprueba o no se aprueba, como él de alguna manera fue enfático en solicitarlo el día de ayer? Es que no solamente es conocer la propuesta, Ernesto, estamos obligados a conocerla. La población está obligada a conocerla también. No solamente se trata de 91 millones de dólares. Las generalidades del caso. Las generalidades. Tampoco vamos a hablar de los planes estratégicos. Sí, o sea, no porque vamos si no estamos de nuevo, perdón el símil, ¿no? Invitar al enemigo a que juguemos cartas y que él sepa qué carta me va a jugar. Sí, porque incluso hasta eso no puede ser, ¿no? Hasta en el tema de comunicación creo que va destinado a ese fondo. O sea, no solamente el tema de seguridad, de combatir la delincuencia y la violencia. Es decir, para nosotros es importante como FMLN que la gente sepa en qué se va a gastar el dinero. Porque tampoco que el presidente venga a decir voten, ¿verdad? Nosotros también tenemos un razonamiento claro como partido. Hemos analizado las propuestas, incluso en el gobierno nuestro del profesor Cesarén y de Mauricio Funes, analizábamos las propuestas que llegaban, no solo en materia de seguridad, en materia de educación, de política exterior, en materia de medio ambiente. No es correcto únicamente llamar a la población, decirle, hoy son los diputados los que tienen la responsabilidad de todo el país. Y él tiene responsabilidad como presidente porque sí lo prometió en campaña de darle mejor seguridad a la población. Pero una cosa sí, hace poco le dimos otro fondo, ¿verdad? Tiene que entregar cuentas del fondo que se le dio, ¿verdad? Fueron los 31 millones de dólares. Exactamente. Hoy va a pedir, fue alimentación, botas... bota, uniforme. Ahora viene otro plan que debemos de conocerlo, ¿no? Hoy lo van a meter a la plenaria, lo vamos a conocer, lógicamente, lo repito, no estamos nosotros en ninguna posibilidad de detener cualquier cosa que había en favor del pueblo. Lo dijimos en campaña, lo dijimos el día de la toma de posesión, cuando me entrevistaron algunos medios, todo lo que vaya en favor de la población, todo lo que vaya en favor de la seguridad, todo lo que vaya en beneficio de nuestros héroes de la policía y el ejército, nosotros lo vamos a respaldar. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad histórica del FMLN. Siempre hemos hecho planes que vayan en favor de la seguridad del país. Lógicamente, Ernesto, todo presidente tiene su estilo, todo presidente tiene su método, pero también la Asamblea Legislativa tiene sus leyes y tiene su reglamento. A ver, diputado, ¿están ustedes como partido entrando en la consonancia general de la población que percibe efectos positivos del plan? Sí, que todos los planes que vienen del gobierno anterior son positivos, es decir, no hay ninguna novedad todavía en el gobierno del presidente Bukele.
Todos los programas que se están ejecutando son la continuidad, lo que se le ha cambiado es nombre. Es decir, estamos claros que es la decir, política de seguridad... el bloqueo de señales... Eso existía antes, ¿verdad? Pero no se estaba cumpliendo. No, ni tampoco ahora. Tú estás viendo en las redes, mucha gente está denunciando que no hay bloqueos en los centros penales. Y tú véalo en las redes, porque ahora en las redes está toda la información. Bueno, sería buen punto para que la autoridad fuera a verificar la denuncia, en términos de denuncia que está diciendo. Cuando hay una denuncia ciudadana, entonces lo menos que deben hacer es verificar si está cumpliendo o no. ¿Por qué te lo digo? Otro elemento que quiero plantear es, por ejemplo, el tema de la baja de homicidios. Claro, pero en ese sentido vuelve el reclamo de las autoridades competentes de decir, ¿y dónde está la información verídica? ¿Quién lo está verificando sobre ese tema? Por ejemplo, ayer que llegó el fiscal a dar su informe, dijo que los niveles también de desapariciones han aumentado en este último mes. Entonces, ¿qué significa? Que el tema de seguridad debe de ser más transparente, debe de ser cifras correctas, a la población no se le puede mentir, porque nosotros vivimos el día a día. Es más, el mismo presidente dijo, los diputados tienen seguridad, él también, ¿verdad? Él tiene una gran seguridad, los ministros igual. Entonces, no podemos andar hablando solamente de los diputados, porque también los alcaldes y concejales tienen seguridad, y eso es normal en cualquier país del mundo. Lo que no se vale es quererse aprovechar de un cargo para echarle la culpa al otro. La responsabilidad de la seguridad es de todos y todas, es de los 3 órganos del Estado, es de los órganos subsidiarios, es de la misma población organizada. ¿Por qué lo digo, Ernesto? Porque El Salvador somos todos y todas. Aquí vivimos, aquí convivimos, aquí hemos nacido, aquí vamos a morir, aquí tenemos enterrados a nuestros padres y madres. Es decir, para mí es importante apoyar todo esfuerzo que vaya en beneficio de la población, y el tema de seguridad continúa siendo uno de los principales retos para nosotros. ¿El FMLN va a apoyar como fracción y como partido las acciones del gobierno en pro de lograr controlar la delincuencia en el país? Todo lo que vaya en beneficio de la población, todo lo que vaya a mejorar la seguridad. Nosotros no vamos a anteponer intereses mezquinos. El FMLN siempre ha sido una oposición seria, constructiva. Incluso en el tiempo que Arena gobernó, nunca les negamos los votos para este tipo de programas. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, resultan que ahora están dentro de la comisión, dentro del Consejo Nacional del FMLN. ¿Sí? Sí. ¿Qué actividades tiene y cómo esto de alguna manera logra concatenar la visión que lleva el nuevo secretario general de cara a abrir más el partido y lograr capitalizar lo que con el tiempo y por los errores, palabras dichas por ustedes de sus miembros, se ha perdido? Okay. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Perfecto. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta segunda parte del programa conversando con Dina Argueta y Manuel Flores. Ambos son diputados del FMLN y también resultaron electos al Consejo Nacional del Partido en la recién elección que tuvo, donde resultó como secretario general el ex vicepresidente Óscar Ortiz. Y quien ha dicho, desde luego, en consonancia con la necesidad de adaptar a un nuevo forma y de recuperar la credibilidad del partido, es abrir aquellos espacios donde se puedan capitalizar mejor las experiencias que en el pasado se han tenido, especialmente cuando mucha gente está desencantada con el partido. Quizás un poco hablar ¿qué es y si esto va en consonancia de lo que el mismo secretario general ha dicho, no sobre estos y otros elementos que buscan a partir de reformas de estatutos lograr colocar el partido donde debe de estar? Sí. Dime. Yo creo que primero hay que decir que el pasado domingo con la 37ª convención ordinaria se da por finalizado un proceso que inició allá después de las elecciones de febrero, donde la Comisión Política saliente convoca o adelanta las elecciones internas. Nosotros venimos de un proceso de elecciones de todas las estructuras a nivel nacional. Hablamos de las 262 directivas municipales, las 14 directivas departamentales. Hemos electo también a los organismos nacionales, colegiados, en este caso el Consejo Nacional, del que Manuel y yo
salimos electos y quiero decir en este sentido de que hemos cerrado un ciclo y hemos abierto otro. ¿En qué sentido? Necesitamos un partido que, claro, siguiendo fiel a sus principios y valores por los cuales el FMLN fue fundado y nacido desde las raíces del pueblo salvadoreño, siga siendo fiel a esos principios, pero abriéndose a la militancia, estando más cerca de la ciudadanía. Hay voces, y no solamente los resultados electorales en las pasadas elecciones nos dieron un mensaje, sino que la militancia ha estado diciendo necesitamos sentir al partido, a las estructuras más cercanas. Entonces necesitamos un FMLN que realmente sienta, un FMLN que viva, que acompañe, pero sobre todo que abandere las luchas de este pueblo. Y creo que ese es el espacio que ahora estamos obligados, y la nueva dirigencia, hablando de la comisión política de la que nosotros fuimos partes en su elección, o sea, elegimos la comisión política como miembros del Consejo Nacional, tendrá la responsabilidad histórica y moral de cumplir las expectativas que ahora tiene no solamente la militancia, porque el pueblo salvadoreño sigue teniendo expectativa en el FMLN. En el FMLN como único partido de izquierda capaz de representar los intereses más propios del pueblo salvadoreño. En ese sentido yo quiero decir que esta etapa es importante. Y es importante porque involucra a todos, desde las acciones más territoriales hasta aquellas acciones en los espacios públicos donde nosotros somos parte. ¿El Consejo Nacional va a apoyar cualquier iniciativa del secretario general que vaya en consonancia de abrir el partido? Hay una estrategia que la define el Consejo Nacional, de la cual, claro, dirige el secretario nacional, por ser el secretario nacional y, claro, quien conduce la comisión política. Y, insisto, el Consejo Nacional es un organismo colegiado, donde habemos hombres y mujeres, los que son secretarios departamentales, la comisión política, y bueno, ahí se aprueban las grandes estrategias del partido. Acompañar aquellas acciones del secretario nacional que vayan encaminadas a fortalecer el trabajo territorial, como ya se dijo en la Convención Nacional, abrir el FMLN de cara a los nuevos desafíos, pero además sin perder de vista el acompañamiento, la territorialización que el FMLN debe de tener. A ver, en iguales términos, Manuel. Sí, no, definitivamente saludar al compañero Oscar Ortiz, nuevo secretario general del FMLN, y a Karina Sosa, nuestra secretaria adjunta. Es un buen mensaje de unidad para el partido lo que se logró. Voy a ser un poco puntual, voy a correr en algunos aspectos. Claro, definitivamente. Nosotros estamos acostumbrados como FMLN, somos el primer partido en hacer internas. No es primera vez. Desarrollamos internas con todos los militantes, los 38.500 que estamos afiliados fuimos llamados a votar. Hubo una participación de casi el 60%, que es bastante alta. Se eligieron los 262 juntas directivas municipales, 14 directivas departamentales, los 36 miembros del Consejo Nacional. Y por supuesto que el Consejo Nacional está compuesto por los 36 electos, los 14 secretarios generales y algunos dirigentes que ya fueron electos, como el secretario de Mujeres, de Juventud, y también de veteranos. En ese sentido, Ernesto, el domingo los 58 miembros elegimos la comisión política, que es un organismo ejecutivo, ¿verdad? Porque el máximo organismo de dirección del partido, cuando la Convención Nacional no está reunida, es el Consejo Nacional, porque el Consejo Nacional puede ser convocado por el secretario general en cualquier momento a tomar medidas, a tomar algunas decisiones importantes para el desarrollo no solamente del partido, sino del país. En ese caso, el compañero Ortiz, una persona con mucha experiencia, con vasta experiencia, no solamente como vicepresidente, porque también fue diputado, fue alcalde. Yo creo que uno de los 3 alcaldes más exitosos en la historia de El Salvador. Y en ese caso tiene experiencia vasta en el tema territorial. Él ha llamado a gobernar desde abajo, a dirigir desde abajo, a enfocarnos en un esquema de fortalecimiento de la militancia en el territorio. Y él anda recorriendo el país, lo estamos acompañando. Y por supuesto que este método es diferente. No vamos a cambiar principios, vamos a cambiar estilos. Ok, hay que abrir el padrón. Sí. E ir tras la búsqueda de aquellos que fueron expulsados o sacados por X intereses. Una de las propuestas de Oscar es precisamente en su campaña, y yo la respaldé, fue abrir el padrón. Y una de las medidas inmediatas es que todos los veteranos de guerra, todos los veteranos que participaron en el conflicto, sean incluidos de inmediato. No es posible que veteranos de guerra hayan sido excluidos del padrón. No es posible que familia mía,
veteranos de guerra hayan sido excluidos del padrón. Este tema es explosivo. No, no es explosivo, es realidad. Es una realidad. Es detonante dentro del partido, ¿no? La medida que nosotros tenemos es llegar a 100.000 militantes afiliados antes de diciembre. ¿Qué pasa si esto no se cambia? No, es que hay que cambiarlo, digamos, si no, Ernesto, hay que cambiarlo. El tiempo nos va a juzgar. A terminar de... Nos va a juzgar el tiempo. De condenar más de lo condenado. Más de la militancia. Electoralmente ha estado, no estoy, perdón, un poco claro. entrando en... Pero eso es lo que recojo del Ernesto, análisis, ¿no? Y tu opinión es la opinión de toda la gente, la mayoría de la población, de la militancia. Es decir, había desencanto, había una cantidad de cosas que la gente no se explicaba, siendo un partido histórico, un partido de lucha. El partido no tiene culpa de las malas decisiones de algunos malos dirigentes y de algunos malos funcionarios, no tiene culpa el partido. El partido hay que cuidarlo y respaldarlo, porque muchos abandonaron el barco por algunas acciones personales, ¿verdad? Y en ese sentido no es correcto que alguien ya no vaya a la iglesia porque se está portando mal el padre o el pastor. La fe tiene que ser siempre constante. Y en ese sentido, las propuestas de Oscar y de nosotros para acompañarlo es abrir el padrón, evitar la multiplicidad de cargos. No es posible que un dirigente tenga 5 y 6 cargos. No es posible. Y algunos buenos dirigentes no tengan ni uno. Tuvo un padrón electoral de, creo, de 100.000. 120.000. 120.000. Y se quedó con 38.200. 38.800. Entonces la meta es importante ir atrás. Es que Ernesto, no solamente es tener un padrón grande, porque no se trata también de llenarte de padrones y de padrones. Hay que tener mecanismos también de afiliación, es decir, que pasen por un mecanismo de capacitación mínima. Pero entendería yo que eso es robustez, digamos, de identidad, lealtad, y que se traduce en territorialidad, ¿o no? Claro, es que por eso hablábamos nosotras y yo por eso digo que esta dirigencia, esta nueva dirección a todos los niveles, tenemos la responsabilidad. Porque muchos hemos señalado y han señalado acciones de la dirigencia saliente, pero ¿en qué nos vamos a diferenciar? ¿Cuáles son los errores que no debemos de volver a cometer? Y esto lo digo en todos los espacios, desde las directivas municipales hasta la comisión política. Entonces, en el tema del padrón, sin duda alguna, es un tema que en algún momento causó mucho daño al interior del partido, y creo que esas son de las cosas que se deben de tener y de manejar con mucho cuidado para no caer en el mismo problema y en los mismos daños que en el pasado le causaron al FMLN, que esto terminó con que alguien, porque no quedó dentro del padrón, porque su familia no estaba, se fue, o porque el que quedó no era el indicado. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos la responsabilidad. El secretario ha llamado ahora a la unidad, que creo que es la premisa fundamental. En el FMLN hay diversidad de pensamiento. Todos pensamos diferente, pero tenemos un objetivo en común, y ese objetivo creo que es el que debe de prevalecer. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, otros aspectos que también tienen que ver con ese nuevo horizonte que debe de recorrer el partido ahora con sus nuevas autoridades. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, otro elemento importante que destaco dentro de todo el discurso de ese horizonte nuevo que perfila el nuevo secretario general es, y ver un poco si va en concordancia en el caso del Consejo Nacional, es el tema de que se fortalezcan aquellas instituciones de control, de probidad dentro del partido. Porque uno de los más grandes problemas que le achacan y que de alguna manera representan como las debilidades que tiene el partido es que se prestó a ocultar sospechas de corrupción o casos de corrupción durante toda su administración. No, definitivamente, y eso es precisamente lo que la militancia expresaba. No solamente la militancia, los simpatizantes del partido, es más, miembros históricos del partido, población en general. El partido debe de activar sus mecanismos internos para el control, el Tribunal de Ética, Tribunal de Apelaciones. Hay una cantidad de cosas que deben de funcionar. Ya no tenemos nosotros ningún margen para equivocarnos, ningún margen. Y por supuesto que debemos aperturar no solamente el padrón, sino también la opción de que la gente entre al partido. Mira, se pide 5 años, por ejemplo, para optar a un cargo.
para el Consejo Nacional o la Comisión Política. Pero hay gente que tiene 10 y 15 y ni siquiera ha tenido opción de ser dirigente. O sea, o por lo menos ocupar un cargo de dirección. La propuesta de Oscar es disminuir los tiempos para que la gente tenga opción de ser candidato a concejal, diputado, alcalde. Es decir, si alguien llega a un partido, precisamente es para desarrollarse también y que su talento lo ponga en función no solo del partido, sino que también del país. ¿Recortar periodos de participación en cargos? Exactamente, también es una posibilidad. O por lo menos también, que está en discusión, no tener periodos. ¿Posibilidad u urgente necesidad? Es decir, puedes imaginarte la acumulación de experiencia de alcaldes y diputados nuestros, alcaldesas y diputadas. 3 periodos no te lo determina automáticamente que la población te va a elegir 3 veces. Deja abierta la posibilidad que los diputados o alcaldes se reelijan y si la población vota por ellos. Es decir, debemos entrar en una discusión diferente, pero ese debate tiene que comenzar en el territorio, en el cantón, en el comité de base, y que el comité de base, por ejemplo, algunos compañeros dicen que no sea así pequeño, sino que sea grande, donde lleguen 20, 30, 40 y debatamos territorialmente, hagamos propuestas. Esa es una de las ideas importantes. Dina, en ese mismo sentido, he abordado 2 aspectos elementales que están dentro de esa mesa de discusión, pero ¿cuáles son las medidas, digamos, de carácter urgente que deben tratarse ahora con este nuevo, digamos, perfil de autoridad y sobre todo de horizonte donde quieren llegar? Yo creo que deben de haber, el trabajo de las nuevas estructuras y del FMLN debe estar encaminado en 2 vías. Uno que es el fortalecimiento territorial, organizativo, internamente del partido, en el territorio, y lo otro es el fortalecimiento también de los espacios públicos que nos quedan. Estamos hablando, ¿qué tenemos como FMLN ahora? Tenemos 62, 63 alcaldías. 73. 63. Entonces, alcaldes y alcaldesas en el territorio, que es un poder popular en el territorio que debemos de fortalecer, de mantener, y la estrategia también debe de ir encaminada ahí. Pero tenemos 23 diputados y diputadas, que también es una fuerza dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, y que somos FMLN, entonces necesitamos, la estrategia del partido debe de ir encaminar en fortalecer organizativamente, internamente en el territorio al FMLN, a sus estructuras, de las cuales somos parte también nosotras, y fortalecer los espacios públicos que tenemos de cara a los nuevos retos y desafíos, porque no podemos ver al FMLN también solamente trabajando por la conquista de la lucha electoral, que ya tenemos 20 meses para las elecciones de alcaldes y diputados. Debemos de tener a un FMLN con visión orgánica a futuro internamente, que sea capaz el FMLN de estar a la altura de las exigencias del pueblo salvadoreño. ¿Y cómo lo vas a estar si no tenés los espacios fortalecidos? Entonces, por lo tanto, creo que en este momento se vuelve más que necesario, uno, la unidad, el fortalecimiento y sobre todo la territorialización. Por eso para mí es muy importante eso y veo con agrado la propuesta del secretario donde dice: nuestros funcionarios, nuestra estructura del partido debe de estar acompañando a la población. Y en el tema de la probidad de sus funcionarios, ¿qué mecanismo debe de adoptar el FMLN para no caer de nuevo en ese, digamos, problema? Mira, que en su momento era casi un secreto a voces, decir, miren, se están manejando estas situaciones mal, y el partido o el gobierno no hacía nada, el partido para examinar el tema de la gestión, sí, ya sea del gobierno, de funcionarios de gobierno o de alcaldía, ¿no? Sí, en el tema del gobierno nosotros podemos hablar y necesitaríamos un programa completo. Claro. Entonces, pero creo que es importante decirte que nosotros también el domingo elegimos las nuevas estructuras de los organismos de Contraloría, de apelaciones y el Tribunal de Ética del partido. Eso lo elegimos el domingo. ¿Qué debe de hacer esta nueva estructura, esta nueva dirigencia? Fortalecer esos espacios y que funcionen. Y ser independiente, me imagino, del carácter. Que estos organismos tengan un carácter independiente. De autonomía. Que cualquier proceso anómalo que se vea internamente, claro, debe de funcionar la institucionalidad interna. Claro. Yo estoy en función de que estos organismos funcionen. Entonces, y debemos de hacerlo funcionar, porque si no luego salimos criticando que hay un fulano, que hay el otro, pero no utilizamos la institucionalidad que tenemos al interior de nuestro partido. Mira, el FMLN ha sido un partido en la historia democrático internamente. El problema
Creo yo que en los últimos años los organismos no funcionaron como tendrían que haber funcionado, hablando de ética, hablando de Contraloría, y ahora creo que deben de jugar su rol, su papel por el cual han sido electos el pasado domingo. Manuel, en ese mismo sentido, yo creo que es importante esta mañana entender y comprender mejor ese horizonte hacia donde debe de llegar el partido, ¿no? Primero debemos de enfocarnos en la realidad en que estamos. Somos un partido de oposición. Ya somos un partido de oposición, no somos un partido en el gobierno. Somos un partido que debe de buscar los mecanismos de estar cerca de la militancia y de la población, tener un control de la funcionabilidad, no solamente de la dirigencia, sino también de las alcaldías, el control de los concejales mismos, que tenemos más de 89 solo en el Departamento de la Libertad, controlar, por ejemplo, la funcionabilidad de los mismos diputados en la Asamblea Legislativa. Para mí es importante recorrer territorialmente lo que el FMLN tiene. Tenemos 262 directivas electas, es decir, somos un partido de territorio, un partido histórico que está posicionado en todo el país. Segundo, debemos de trabajar de inmediato en reconstruir el tejido y el andamiaje con las organizaciones sociales, es decir, los puentes con los sindicatos, con las fuerzas vivas del país, los puentes directos con las organizaciones de maestros, es decir, el FMLN debe de recuperar su esencia misma, y su esencia misma es el pueblo salvadoreño. El tiempo se me fue. Bueno, voy a aprovechar un poco su presencia, Manuel. Parece ser que China se queda en el país. Sí, se queda. China Popular. Se queda, la República Popular China. Es digo una esto realidad. porque usted ha sido uno de los abanderados y que le trajo consigo problemas en el pasado, ¿no? Cuando se logró establecer relaciones políticas con China. Con China Popular. No, la verdad, Ernesto, que yo me siento muy satisfecho del trabajo que he realizado desde 1982, cuando fui la primera vez a China. Ok. Y hoy que el gobierno, entiendo, ¿sí? Sí, ya lo anunció el presidente Bukele vía Twitter, ¿verdad? Que mantiene las relaciones diplomáticas. La misma canciller Alejandra Gil lo dijo, de que se mantienen las relaciones diplomáticas, y por supuesto que hubiera sido un error histórico el romper con la primera potencia económica y futura potencia del mundo. Parece ser que el tiempo le dio la razón. El tiempo me dio la razón. Estados Unidos sabe que tenía razón y por eso me quitaron la visa, pero al final... ¿A partir de este escenario va a solicitar de nuevo la visa? No, no la voy a solicitar. No la voy a solicitar por honor, ¿verdad? Por honor no la voy a solicitar porque no me la quitaron ni por narco, ni por corrupto, ni por ladrón. Me la quitaron por ser un buen político, ¿verdad? Gracias. Y no solamente un buen político, Ernesto, sino por defender la soberanía y la dignidad de nuestro país en contra del injerencismo. Ok, gracias por haberme acompañado, Manuel. Le agradezco mucho también a usted, Dina. Gracias. Entonces me quedo todavía con la duda de que si van a apretar el botoncito verde hoy. ¿Ah? Sí, vamos a apoyar, Ernesto, todo lo que venga en beneficio de la población. Bueno, vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra hoy en la sesión plenaria. A usted gracias por sintonizarnos y gracias por ese voto de confianza y preferencia a nuestra programación en Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.